Vamos a tomar la clase del día de ayer, ¿sí? Ya presentando la filosofía de la historia del mundo moderno, ¿no? A ver, compartimos pantalla. ¿Sí? Esta diapositiva nos comentaba que la filosofía moderna no centra su atención en primer lugar en la historia, sino en la naturaleza. Es por ese motivo que los primeros filósofos modernos, Descartes, Spinoza, ¿no? Etcétera, van a suponer que el conocimiento está en la naturaleza. Van a seguir lo que dijera Galileo, ¿no? Galileo dijo, la naturaleza es un libro abierto escrito por Dios en lenguaje matemático. ¿Sí? Eso significa que es la naturaleza el campo privilegiado del conocimiento. La historia, y en general, todo el tema de la sociedad va a ser atendido mucho después, ¿no? Eso es en la obra de Giambattista Vico, donde encontramos una conciencia más clara de la historia, ¿no? Donde encontramos, digamos, una premisa que más bien posibilita al hombre a conocer la historia, ¿no? Esta premisa, esta idea es la que comentamos, la que leímos también, de que solamente podemos conocer aquello que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Y esto le lleva a Spinoza a afirmar entonces que el conocimiento, que la ciencia como tal, no está en la naturaleza, ya que la naturaleza no lo ha hecho el hombre, sino que el conocimiento está en la historia, ¿sí? Entonces la historia, en general, la historia engloba la sociedad, la cultura, la religión, ¿no? Todo aquello que es, digamos, producto humano, sí, ya, ese es el campo que sí puede conocer el hombre, ¿eh? Sí, ahí propone la idea de la ciencia nueva, la idea de un estudio sistemático digamos, del mundo de la cultura, digamos, ¿no? Y, como vimos por último, propone pues tres invariantes humanas, ¿no? Tres actividades, digamos, instituciones que estarían en todas las culturas. La religión, el matrimonio y la filosofía de la muerte, ¿no? Muy bien. Y ya posteriormente, o bueno, muy cerca de Vico, surge en la filosofía, sobre todo francesa, el movimiento de la ilustración, ¿no? Luego se expande por otros países de Europa. ¿Sí? La ilustración propone, pues, eh, que el ser humano piense de forma racional, luchando contra la religión, su protección, ¿no? Propone una filosofía, pues, que sea expresión de un hombre pensante, de un hombre racional, ¿no? Y la ilustración, como vamos a ver en breve, tiene en Voltaire un gran representante, ¿no? Voltaire es un filósofo que logra, en el caso de la filosofía de la historia, articular una reflexión que por completo se ha hecho omisión del tema divino de la providencia. Ya para Voltaire no hay que considerar más a Dios en la historia, no que todo puede explicarse por el hombre, por la actividad humana, ¿no? Por experiencia, etcétera, ¿no? Voltaire también, vamos a ver en breve, acuña la idea del progreso, la idea de que la historia humana siempre está evolucionando de lo simple a lo complejo, ¿no? De lo negativo a lo positivo, de lo peor a lo mejor, ¿no? Hay una especie de superación constante del hombre, una especie de progreso acumulativo en todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Muy bien. Voltaire es un gran filósofo, no solamente en el tema de la historia, pero también en cuestiones pues vinculadas a la moral, a la ética, ¿no? Lo más conocido de Voltaire es su aspecto crítico religioso, su burla, su obsesión que plantea la derecha, ¿no? Muy divertido, muy supuesto por ese lado, pero también conviene recordar y también conviene recordar al Voltaire la tolerancia. Él tiene un texto, tiene un libro que se llama Tratado sobre la Tolerancia, donde dice cosas muy interesantes, donde propone pues este valor como una forma de convivencia entre culturas, ¿no? La tolerancia se puede entender como el respeto por la diferencia, el respeto por el otro y digamos, la actitud de convivencia pacífica, ¿no? Acuña voltea una frase que mucha gente repite, como un eslogan, ¿sí? Y dice algo así como que no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida con tal de que tú pudieras mantener tu opinión, ¿no? Una frase muy interesante de Voltaire, ¿no? Esa idea de que estamos en desacuerdo, opinamos diferente, opinamos distintos, pero hay que defender la libertad que nos permite ser distintos, ser diferentes, ¿no? Esa es la tolerancia, ¿no? Una apertura a la diferencia, una apertura a pensamientos distintos, ¿no? Muy bien.
Vayamos a la lectura, hayamos también proporciona lectura, es justamente la que vamos a continuar con esta lectura, ¿no? Bien, permítanme compartir pantalla para examinar ahora la lectura en cuestión. Sí. Estamos acá con el texto de Voltaire y filosofía de la historia, ¿no? Algunos párrafos, algunas páginas de este texto, ¿no? Texto de filosofía de la historia. Un minuto, solo para poder leerlo. Ya. En este primer texto habíamos leído sobre la diferencia entre los seres humanos en base al tema racial, ¿no? Sobre todo, Voltaire se fijaba en el tema del color de la piel, ¿no? Diferenciando entre diferentes razas, ¿sí? Y en este caso, pues, haciendo el énfasis en lo diferente que son los pueblos africanos, los pueblos de piel negra, ¿no? Y ojo, hay que entender que para cualquier, esta diferencia de raza es también una diferencia valorativa, una diferencia de jerarquía, una diferencia de inteligencia y demás, ¿no? Es todavía una concepción racista, eurocéntrica, ¿no? Todavía, a pesar de toda su actitud de tolerancia, tiene todavía ciertos sesgos, ¿no? Y no puede ser de otra forma. Recordemos que las ideas progresan poco a poco, ¿no? Y que cosas como la discriminación han sido muy fuertes en el ser humano, ¿no? Que más bien hay que sorprendernos más bien de que el hombre haya podido criticar este racismo, esta discriminación y llegado a una actitud más tolerante, ¿no? A veces el que natural en el hombre ha sido pues esta actitud xenofóbica. A ver, sigamos leyendo, esto de la antigüedad y las naciones, ¿no? A ver, y los primeros lo leímos en el que es más ya si aparece ser más antiguo, ya que puede ser un lugar antiguo. Aquí la cuestión decía de América. América puede ser la parte del mundo más joven, puede ser en América encontramos todo, encontramos lo mismo que en Europa, pero todavía en un estado de infancia, en un estado de adolescencia, ¿no? América vendría a ser cómo fue Europa en el pasado. América vendría a ser un mundo que más bien nos muestra cómo fue la infancia, tanto en lo natural como en lo físico, ¿no? Ahí cualquier se está basando o hay cierta influencia, cierta coincidencia también con un científico natural de su época, el conde Buffon, ¿no? Que fue famoso menos en la historia de la ciencia por desarrollar una objeción, ¿no? Por desarrollar una concepción de la inmadurez de América, ¿no? Ahí Buffon habla de América como inmadura, tanto natural como espiritualmente, ¿no? La inmadurez de América está, por ejemplo, en los animales de acá son más pequeños, son más chiquitos que los de Europa, ¿no? Compara Buffon el león con el puma, compara Buffon, no sé, el camello con la llama, compara Buffon, no sé, los pájaros, los aves, ¿no? Etcétera. Y digamos, esto también le lleva a la comparación cultural histórica, ¿no? O sea, compara las culturas de Europa con las culturas de América. Y la idea de Buffon es que las culturas de América todavía son inmaduras, todavía son jóvenes, a comparación de las culturas de Europa, ¿no? Tengamos en cuenta esta edición, porque ya luego, en el siglo XIX, Hegel va a tomar de referencia las ideas de Buffon. En la filosofía de la historia, Hegel tiene un famoso pasaje sobre América, ¿no? Y que ese pasaje, sin embargo, tiene una historia interesante, porque es una serie de influencias que va recogiendo su ilustración sobre todo, ¿no? Bien, sigamos leyendo acá. El siguiente párrafo. Se necesita un concurso de circunstancias favorables durante siglos para que se forme una gran sociedad de hombres reunidos bajo la misma ley. Ya. Lo mismo sucede con la formación del lenguaje. Los hombres articulan si no se les enseña a pronunciar palabras. Los hombres no articularían si no se les enseña a pronunciar palabras. No lanzarían sino gritos confusos. No se entenderían sino por señas. Un niño solo llega a hablar a cabo de cierto tiempo, por indicación. Si no se empezaría con esta dificultad si no dejara pasar los años sin tratar de camino. No tiene que ver con un tema de discusión donde también interviene el Rousseau. Rousseau tiene un texto que se llama Sobre el origen de las lenguas, ¿no? Y las tesis que sostiene el Rousseau es que el lenguaje
es producto de la poesía, que en un primer momento los hombres primitivos no necesitaban del lenguaje, sino que bastaban las señas, bastaba, no sé, la obtención, bastaba cierto tipo de convivencia para que haya comprensión. Y que el lenguaje llegó después como una especie de lujo, como una especie, no sé, digamos, de medicamento, ¿no? Entonces, mire, tanto para Voltaire como para Rousseau hay una idea muy extraña para nosotros, la idea de que los hombres primitivos eran mudos, los hombres de las cavernas, los hombres históricos no hablaban, ¿no? Y no parece que no tenían necesidad de comunicarse, ¿no? Claro, pues, esto es hoy en día una cosa muy extraña. Hoy en día más estamos acostumbrados a pensar que los hombres primitivos, prehistóricos, también tenían un lenguaje, de repente todavía no muy sofisticado, no muy complejo, pero un lenguaje inventado, ¿no? En cambio, no. En cambio, Voltaire, Rousseau consideran que no. El hombre primitivo no hablaba, el hombre primitivo era mudo, ¿no? Digamos acá. Fue necesario tal vez más tiempo para que algunos hombres, dotados de un talento singular, formaran y enseñaran a los otros, primero, rudimentos de un lenguaje perfecto y bárbaro, y el que se necesitó para luego, para llegar luego al crecimiento de una sociedad. Claro, le dices que para llegar a una sociedad más compleja, para formar, por ejemplo, una ciudad, para formar, no sé, un estado, ¿no? Hace falta ya lenguaje, falta ya una comunicación compleja, una comunicación muy distinta, ¿no? Y miren, lo que estoy diciendo es que hay algo así como un inventor del lenguaje, hay algo así como un maestro, un sabio, que invente el lenguaje y luego lo enseña al pueblo, ¿no? Esta es una tesis platónica. Platón en el Tratilo habla del nomoteto. El nomoteto sería justamente el inventor de palabras, ¿no? Aquel ser humano sabio que logra, digamos, ese conocimiento, ¿no? Aunque ya viste que el mismo Platón, en el Férodo, por ejemplo, cita la idea, o digamos, cita el mito de Zeus, ¿no? Es un mito egipcio que supone que la escritura, ¿no?, es inventada por un dios, ¿no? Que luego le enseña al hombre. Pero no es extraño, no es extraño eso, pero que sería cierta forma de mistificación, cierta forma, no sé, digamos, de comprensión de repente sobrenatural del lenguaje, ¿no? Digamos, todavía es parte, digamos, de su bagaje. Digamos, hay incluso, dice Voltaire, naciones enteras que nunca llegaron a formar un lenguaje regular y a pronunciar distintamente. Así debieron ser los trogloditas, según el informe de Plinio. Así son todavía los habitantes del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Que, pero lo que es distinta, en qué distancia entre esa jerga bárbara y el arte de pintar pensamiento, la lejanía existente, ¿no? ¿A qué se refiere con esta lejanía? Mira, se refiere a ver, antes de ello, parece que aquí también encontramos un motivo eurocéntrico más. Parece que el europeo simplemente considera lenguaje su lenguaje. Parece que el europeo solamente conoce como un idioma humano comprensible aquello que se asemeja a los sonidos que él dice. En cambio, parece ser que los sonidos, no sé, diferentes, distintos, los idiomas más culturales, los idiomas con sonidos, no sé, de repente extraños a su lenguaje, miren, parece que los considera no como un lenguaje, no simplemente como sonidos nomás, como un sonido incomprensible. Y esto mismo se encuentra en la raíz de la palabra bárbaro, ¿no? En la antigua Grecia la palabra bárbaro significaba algo lingüístico, algo vinculado con lenguaje. Bárbaro era aquel que no hablaba griego, aquel que no se expresaba en griego, sino en cualquier otro idioma incomprensible, ¿no? Y miren, esto de ser bárbaro era algo así como no ser hombre tampoco, no ser civilizado, no ser humano, no ser culto, ¿no? Y los griegos también, digamos, comentaron una especie de, digamos así, digamos, etnocentrismo, ¿no? Y si uno quisiera estudiar, si uno quisiera profundizar en el eurocentrismo, encontrar su origen, su raíz, tendría que dirigirse al helenocentrismo, es decir, esta concepción en donde lo griego es lo central, ¿no? Y como vemos, se lleva a cabo en el lenguaje, en términos de los idiomas, diríamos, y como Voltaire todavía sigue teniendo ese influencia, ¿no? Ya. Y miren, por otro lado, Voltaire también quiere marcar la distancia entre estos, no sé, digamos, sonidos que el hombre primitivo expresa, que son todavía muy básicos, y lo que hoy en día hacemos, ¿sí? Expresar palabras
o digamos decir palabras que expresan nuestro pensamiento. El lenguaje sirve para expresar pensamientos. Los pensamientos son internos, salen al mundo externo a través del lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual yo hago que lo interno, mi pensamiento, se vuelva externo, sonido, se manifieste y se comunique, ¿no? Entonces hay un arte de pintar pensamientos con palabras, hay un arte digamos, manifestar lo que piensa, lo que piensa uno con la palabra, ¿no? Y miren, y ahí, digamos, está justamente el tema ilustrado. Porque el tema ilustrado es justamente una constatación, un asombro de cómo hemos progresado, de cómo hemos evolucionado, de cómo hemos pasado de un estado muy sencillo, muy simple, rudimentario, a un estado de desarrollo, un estado de avance cultural, ¿no? En este caso, porque estaría utilizando ello en el tema del lenguaje. Digamos acá, dice lo siguiente: los países más poblados fueron sin duda los de clima cálido, ¿no? El hombre encontró una alimentación fácil, abundante en cocos, dátiles, piñas, etcétera, ¿no? Es la idea bastante plausible, bastante racional, de que la cultura de la civilización tiene que tener bases en una geografía, en un medio geográfico apto, ¿no? En un medio geográfico donde haya ciertas fuentes de alimentación, agua, comida, frutos, etcétera, ¿no? Muy bien. Vayamos al tema de la religión, un tema clave, un tema importante, ¿no? Ya cualquiera va a tener una concepción de la religión bastante crítica, ya no es un filósofo que asuma a Dios y la providencia, no, ¿no? Va a decir cosas muy interesantes sobre la religión, ¿no? Cosas que muchos, digamos, podrían reivindicar hoy en día, inclusive, ¿no? La crítica de la religión es la parte más interesante de Voltaire, la parte que más ha trascendido, la parte de repente más fresca, ¿no? Muy bien. Entonces, leamos el punto. Dice, ya, dice Voltaire, de la religión de los primeros hombres, cuando tras un gran número de siglos se estableció algunas sociedades, hay que creer que hubo alguna religión, aunque alguna de culto, alguna especie de culto grosero. Los hombres, entonces, solo preocupados por llevar adelante su vida, no podían remontarse al autor de la vida, no podían conocer esas relaciones de todas las partes del universo, esos méritos innumerables que anuncian a los sabios un arquitecto eterno. Miren, Voltaire no es ateo, él cree en Dios, pero el Dios que cree de Voltaire no es el Dios católico, no es el Dios cristiano. Él cree en un Dios como una inteligencia suprema, Dios como un arquitecto del universo. Y este Dios no se le conoce por fe, se le conoce por la razón, se le conoce por la ciencia, se le conoce por el conocimiento, ¿no? Por tanto, toda la religión es sino superstición, creencia falsa, ¿no? Y por ende, para acercarse al arquitecto del universo, a la mente, pues sobre todo, ¿sí? Hace falta pues superar la ignorancia, superar pues la oscuridad y la religión y elevarse a la ciencia, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver acá. La religión comienza siendo pues superstición, ¿no? Porque vamos a ver en breve. Dice, el conocimiento de un Dios formador, remunerador, vengador, es el fruto de la razón cultural. Todos los pueblos fueron durante siglos lo que son ahora los habitantes de muchas costas meridionales de África, los de muchas islas y la mitad de los americanos. Estos pueblos no tienen idea alguna de un Dios único, creador de todo, presente en todos los lugares, existente por sí mismo en la eternidad. No se les debe, sin embargo, considerar ateos en el sentido ordinario, ya que no niegan al Ser Supremo, no lo conocen, no tienen ni la menor idea de él. Los cafres toman como protector a un insecto, los negros a una serpiente. Entre los americanos, unos adoran a la luna, otros a un árbol, y muchos no tienen absolutamente ningún culto. Miren, ahí se refiere pues a los primeros estadios de comprensión religiosa del hombre, donde obviamente al principio no vamos a encontrar, al principio no vamos a encontrar la idea de un Dios, no vamos a encontrar la concepción de Dios como una razón universal, no vamos a encontrar la idea de un Dios poderoso, no, vamos a encontrar algo, según Voltaire, más simple, más elemental, más sencillo, cultos de repente animistas,
cultos de la naturaleza, o miren, como pone ahí en el caso, ningún culto, una especie de ignorancia completa hasta el salir divino, ¿no? ¿Sí? La idea es que las primeras religiones habrían sido tan sencillas, tan elementales, que habrían adorado a los hombres lo primero que tenían a la mano, ¿no? La naturaleza de, no sé, como plantas, árboles, animales, o en buena cuenta no habrían descubierto todavía la religión, ¿no? La idea de un Dios, la idea de que hay un solo Dios es una idea ya muy avanzada, una idea que hay que encontrarla después todavía del desarrollo de algunas culturas, de algunos pueblos, ¿no? Muy bien, pero miren, hay algo interesante, es que cualquiera está reconociendo que al principio, ¿no? de la evolución de la religión hay algo así como cultos naturalistas, ¿no? Cultos naturales, ¿no? Y una cosa interesante, y es que dice que, miren, estos cultos aún encontramos, aún perviven en los pueblos, en las culturas más primitivas, digamos, ¿no? Que todavía existen en su época. Miren, aquí nos pone el ejemplo, aquí Voltaire se describe nosotros, ¿no? Dice, los peruanos, estando civilizados, adoraban al sol, o Manco Cápac les había hecho creer que era el hijo de este astro, o su razón incipiente les había dicho que debían reconocer al astro que anima la naturaleza, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya para Voltaire la cultura inca, la cultura andina, estaba desarrollada, ya tenía cierto grado no sé, digamos, de conciencia, de intelecto, de mente, para poder adorar ya no en la naturaleza a cualquier ser, sino adorar en la naturaleza al ser supremo, ¿no? Es decir, dentro de la naturaleza, el sol sería lo de mayor jerarquía, lo de mayor importancia, y por tanto, claro, es más lógico y significa mayor progreso cuando la religión inca, en este caso, centra su atención en el sol, ¿no? Y ya no en las piedras, las montañas, no, sino en el sol como una entidad más metafísica, como una entidad superior, ¿no? Muy bien. Y como ustedes ven acá, ya la razón dice, cualquier les muestra, les dice que este astro anima la naturaleza, ¿no? Hay escrito, pero digamos, una idea muy interesante al respecto, que podría vincular a Platón con Garcilaso, ¿no? Ustedes sabían que Garcilaso de la Vega es el Inca de la Vega, al ir a Europa, recibe mucho de la cultura occidental, sobre todo del platonismo, ¿no? Y en la filosofía de Platón hay una famosa figura que es la alegoría del sol, ¿no? Es un poco ver que el sol para Platón es el elemento indispensable para concebir la realidad física tangible. Y así como hay un sol físico, un sol real, Platón habla de un sol en el mundo de las ideas, de un sol trascendente, de la idea del uno bien, ¿no? Bueno, eso está presente en la obra de Garcilaso. Cuando Garcilaso reconstruye la vida, la estructura, la religión del mundo andino, del mundo inca en particular, tiene muy en cuenta esquemas, tiene muy en cuenta estructuras platónicas. ¿Eh? Muy bien, sigamos leyendo acá. Para saber cómo se establecieron todos estos cultos o exposiciones, me parece que hay que seguir el camino de la mente abandonada a sí misma. Una aldea de hombres casi salvajes ve perecer los frutos y alimentos. Una inundación destruye algunas cabañas. El rayo quema algunas masas. ¿Quién les ha causado? ¿Quién les ha causado este mal? No puede ser uno de sus ciudadanos, ya que todos han sufrido por igual. Debe ser, pues, una potencia secreta. Con ella los ha maltratado, como ella los ha maltratado, hay que apaciguarla. ¿Cómo lograrlo? Pidiéndola como posible que necesiten degradar, haciéndole pequeños regalos. Alguna serpiente en la vecindad, así que la potencia bien podría ser serpiente. Le deja leche cerca de la caverna, donde se refugia, y desde entonces se torna sagrada, y se le invoca cuando hay guerra contra la aldea vecina, que, por su parte, ha elegido otro protector. Otras pequeñas aldeas se encuentran en la misma situación, pero al no tener objeto alguno en el que fijar su temor y adoración, denominan en general al ser que suponen ser causante de sus males el amo, el señor, el jefe, el dominador. Miren, chicos, aquí de forma muy simple, muy sencilla, muy didáctica, Voltaire explicado el origen de la religión, ¿no? Hay muchas teorías sobre por qué el hombre es religioso, por qué el hombre tiene culto religioso. Pero esta es la teoría ilustrada, de repente bastante más
más religiosa, más de frente confrontacional con la idea de religión como sentimiento, ¿no? ¿Qué dice acá Voltaire? Mire, la religión es producto de la ignorancia, la religión es producto del desconocimiento, ¿no? En un estado primitivo, los hombres sufren desgracia, ¿sí? Imagínense un pueblo, una aldea, como dice, ¿no? Hay inundación, digamos, hay huaico, no sé, hay sequía, hay de repente algún fenómeno natural catastrófico, ¿no? Que le basta a un pueblo una cultura. Y claro, los hombres, de forma bien antropocéntrica, de forma de repente limitada en su pensamiento, van a querer encontrar un culpable, van a querer decir quién nos hizo esto, quién mandó los huaicos, quién no mandó las lluvias, quién está detrás de todo esto, quién fomenta, quién causa el desgracia. Y claro, obviamente el pensamiento humano va a decir, es algún dios, es algún ser, es alguna potencia, ¿no? Puede ser de repente el dios de la lluvia que se enojado, que está molestado, ¿no? Puede ser, dice cualquier, el dios tal o cual, ¿no? Miren, es la ignorancia de no conocer las causas verdaderas reales o las instituciones de la naturaleza, lo que nos hace atribuirles causas falsas, causas naturales, causas religiosas, ¿no? Si supiéramos ciencia, si tuviéramos conocimiento científico, no tendríamos por qué pensar en dioses, es muy sencillo. Si hubiera más ciencia, se eliminaría la religión. Esa es la idea de Voltaire. La idea de Voltaire es que hace falta, pues, conocer, ¿no? Si conociéramos la verdadera causa de las cosas, no caeríamos en la religión, ¿no? Pero ya que estamos hablando de la religión, la idea es que el hombre entonces atribuye la causa de los fenómenos naturales a entidades, digamos, divinas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace después de darse cuenta de esto? Entre comillas, que de darse cuenta de esto, lo que hace es tratar de apaciguar, calmar a esas potencias, ¿no? Tratar de hacer sacrificios, regalos, dones, ¿no? A la montaña, a la lluvia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano hay una costumbre que de repente a cualquier hubiera parecido simpática, claro que cumple su lógica, ¿no? No sé, chicos, ustedes han escuchado este ritual. Cuando hay sequía, me parece que en Torres Aymaras, ahí en Bolivia, en Puno, hacen un ritual. Ellos en una vasija ponen a un sapo, una rana. Y la idea es que a la rana me parece que he entendido que le cosen la boca y la dejan ahí al sol. Y un poco la idea es que la rana suplique, la rana sufra, y el sufrimiento algo así como que se conecte o llame la atención de los dioses, de los agentes que producen la lluvia y traiga la lluvia, ¿no? Produzca la lluvia, ¿no? Esa es la lógica que tenemos ya. Este, este, es un caso, pues, ¿no? De lo que decía Voltaire. Pensamos que en términos religiosos hay que apaciguar la ira, la cólera, ¿no? De algún dios. Voltaire mismo tiene un ejemplo bien interesante en El Cándido. El Cándido es una novela que le escribió. Leerla, chequen. Es una novela muy divertida, muy genial, muy hilarante, ¿no? Trata acerca de un joven llamado Cándido, ¿no? Que le pasa de todo, un montón de desastres y demás. Pero en una parte de la novela, Voltaire cuenta que Cándido está pasando por Portugal. Y justo en esa fecha hay un terremoto inmenso, grande, ¿no? Que destruye casas, destruye palacios, iglesias, ¿no? Y miren, pleno siglo XVII, ¿no? Que hay un terremoto gigantesco y todos piensan, algo hemos hecho mal, por eso Dios está castigando. Algo hemos pecado, no sabemos en qué, de repente hemos pecado en algo si no nos cuenta. Ya bueno, para poder disculparnos ante Dios, vamos a hacer autos de sacramento, ¿no? Autos de fe. ¿Saben qué cosa era el autosacramento? Auto de fe era la famosa infección. Y cualquier cuenta que entonces, después del terremoto, la gente entró en pánico y comenzó a, entre comillas, a atrapar, a capturar herejes, brujos, brujas, y se cuenta que un poco para tratar, no sé, de calmar la ira de Dios, los pueblos portugueses estaban quemando gente, ¿no? Quemaban herejes. Pensaban que mientras más gente quemaran, más rápido se iban a disculpar con Dios, ¿no? Voltaire tiene un montón de textos donde justamente
cuenta, ¿no? Todas las barbaridades, todos los crímenes que comete la religión, ¿no? Todas aquellas cosas que no son muy santas y que a lo mejor habría uno que conocer, que saber, para tener cierta conciencia crítica respecto de la iglesia, ¿no? Y ahí la iglesia católica es el blanco de las críticas de los otros, ¿no? Y en eso les comentaba que es lo más interesante, lo que más destaca de los otros, ¿no? Bien, miren, en el último punto, fíjense ustedes que, claro, de manera más antropomórfica, el ser humano va a reconocer, pues, que el autor de las desgracias, el autor de los bienes o males, más de los males, porque como el mal el hombre se siente más al tanto, más alerta, es una potencia, ¿no? Una potencia divina natural que a veces se la denomina simplemente como el Señor, ¿no? El Señor, jefe, etcétera, pues, ¿no? Que miren, es uno de los tantos títulos de Dios, ¿no? Dios como el Señor, como el jefe, como el hombre, etcétera, pues, ¿no? Para mostrar un poco nuestra comprensión antropomórfica de Dios, una comprensión limitada por prejuicios nuestros, ¿no? Más bien cualquiera está pensando que si hay Dios, si existe Dios, no es como la religión de pinta, sino Dios es una cuestión más cercana a la ciencia, ¿no? Ya, lo diría, claro. Claro. Sigamos acá, luego cualquier sigue diciendo, ¿no? Esta idea, más conforme que las otras a la razón incipiente que se acredita y fortifica con el tiempo, la idea de que hay un Señor, la idea de que hay un dueño, ¿no? Un ser que hace y deshace, ¿no? Es una idea, dice Voltaire, un poco más natural, permanece en las cabezas cuando la nación se vuelve más numerosa. Así vemos que muchas naciones no tienen más Dios que el amo, el Señor, ¿no? Claro, muchos pueblos hacen una abstracción de las propiedades naturales y reconocen que detrás de todos sus males o beneficios puede estar un Señor, una persona, ¿no? Una persona abstracta, natural divina, ¿no? Un amo, un jefe, ¿no? Es por eso que habla aquí cualquiera. Este Señor era Adonai en los fenicios, ¿no? Adonai es un Dios, ¿no? Baal, Belmok, Hadad, Shaddai, el pueblo de Siria. Todos estos nombres significan el Señor, el poderoso, ¿no? Ahí vemos, pues, el origen de esta invocación, ¿no? A veces cuando la religión cristiana se refiere a Dios, se refiere simplemente como el Señor, ¿no? Para Voltaire vendría de esta, digamos, forma, vendría por este motivo, ¿no? Porque pues, debemos encontrar un autor y un responsable de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esto sería lo que ya otras culturas o pueblos también está visto, ¿eh? Muy bien. Digamos, cada estado tuvo pues en el tiempo su deidad tutelar, sin saber lo que es un dios, ni poder imaginar que el estado vecino no tuviese, como él, un protector verdadero. Cada pueblo tenía su dios, cada pueblo tenía su señor, cada pueblo tenía sus propias entidades que le protegían, ¿no? A su momento dijo que un pueblo adora una serpiente, un pueblo adora otra cosa, ¿no? O sea, eso es también lo que hoy en día se llama el totemismo, ¿no? Cuando los pueblos se identifican con figuras simbólicas animales, ¿no? Y más bien tienen una percepción, pues, donde están vinculados con ciertas deidades animales, ¿no? Muy bien, digamos aquí. ¿Cómo pensar teniendo un señor y los demás no lo tuviesen bien? Solo se trata de saber cuál, entre tantos amos, señores, dioses, triunfaría cuando la nación combatiese entre sí. La naturaleza es la misma en todas partes. Así los hombres han debido adoptar necesariamente las mismas verdades y los mismos errores en cuanto a las cosas que más excitan la imaginación. Todos debieron distribuir al estruendo y los efectos del trueno al poder de un ser superior que habita en el aire. Los pueblos de los cristianos, viendo cómo las grandes mareas inundaban sus costas al llegar a la luna llena, debieron creer que la luna era la causa de todo lo que acontecía al mundo en sus diferentes partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El desconocimiento de la verdadera causa, el desconocimiento de la ciencia, es lo que dio espacio, dio cabida a que se desarrolle la religión. Por eso podemos decir, según cualquier tranquilamente, que la religión es producto de la ignorancia y que la religión va a terminarse cuando se termine la ignorancia, cuando la gente se ilustre, cuando la gente se eduque, cuando la gente aprenda a leer, escribir, cuando la gente tenga conocimiento de cómo funcionan las cosas, va a dejar de ser religiosa. La religión va a extinguirse, va a desaparecer, ¿no? Muy bien.
A ver, sobre esto, compañeras, sobre lo que hemos leído, alguna pregunta, duda, comentario, de repente, no sé, alguna pregunta que gustaría hacer sobre el tema que hemos estado leyendo, antes de pasar a continuar con lo que sigue, que tal vez les ha parecido de voltear esta idea de la evolución del pueblo en base a una razón, ¿no? Una razón que se va desarrollando poco a poco, que primero cae en la posición de la religión, pero luego ya va conociendo, va sabiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Algo que podamos de repente añadir. Muy bien, digamos entonces, para permitirme, compartimos la pantalla para continuar con el estudio, ¿no? Ahora viene una parte muy interesante, más de carácter antropológico. Dice la parte 8 de los salvajes, ¿no? Miren, una parte muy interesante, porque los salvajes se van a usar tanto en un sentido positivo como negativo. Los salvajes también van a hacer cierta forma de crítica al mundo pues, europeo también. Leemos esto, dice, definís como salvajes a los saludos que viven en cabañas con sus hembras, algunos animales, expuestos a la intemperie y situaciones que solo conocen la tierra que alimenta y los mercados al que van de tanto en tanto a vender sus víveres para comprar algunas vestimentas groseras, que hablan una jerga incomprensible en las ciudades, que tienen pocas ideas y en consecuencia pocas situaciones, sometidos sin saber por qué a un hombre de pluma al que llevan todos los años la mitad de lo que han ganado con el sueldo de su frente, que se reúnen en ciertos días en una especie de granja para celebrar ceremonias en las que no comprenden nada, escuchando a un hombre vestido extrañamente, que no entienden, que abandonan de vez en cuando sus cosas al son de los tambores para ir a hacerse matar a una serie extraña y a matar a sus semejantes por un cuarto de lo que puedan ganar trabajando la piedad. De estos salvajes hay en toda, de estos salvajes hay en toda Europa. Sobre todo, debemos convenir en que los pueblos de Canadá y los cázaros que nos hemos complacido en denominar salvajes son infinitamente superiores a los nuestros. El hurón, el algonquino, el illinois, el cafre, el lotentote, poseen el arte de fabricar por sí mismo todo lo que necesitan. Este arte les falta a los salvajes a nuestra salud. Los pueblos de América y África son libres y muchos salvajes no tienen siquiera la idea de libertad. Miren, ahí encontramos cierto matiz, cierta beta anti-eurocentrismo. Chicos, chicas, a ver, dice que somos o seríamos muy simplificadores, seríamos muy planos, ¿sí? Muy toscos, si pensamos que toda la filosofía occidental es eurocéntrica. No, vamos a ver que dentro de la filosofía hay tendencias contrapuestas. Hay filósofos que también critican al propio centrismo. Filósofos de repente más cercanos o más compatibles con una mentalidad andina o con una mentalidad no occidental, no europea. Y vemos que en Voltaire hay una curiosa mezcla de eurocentrismo, pero también de crítica al eurocentrismo. Claro, una conciencia todavía de repente muy etnocéntrica, pero también ciertos momentos de lucidez donde más bien cuestiona, critica la propia forma de vida, el estilo de lo occidental. Y miren, acá lo interesante es cómo Voltaire toma la figura del salvaje, no para decir yo el europeo soy salvaje, soy civilizado, no, sino para mostrar cómo el salvajismo todavía sigue presente en la propia Europa y que el salvaje europeo sería todavía un salvaje de menor valía, porque no tiene, no conoce o ha renunciado a su libertad, ¿no? Esta primera parte dice lo siguiente, ¿no? Si entendemos que el salvaje, no sé, es una persona tonta, una persona que no conoce mucho de la cultura, una persona que
está presa de la religión, que está presa de la guerra, etcétera. Bueno, entonces esa misma consideración se le podría hacer al hombre europeo, y que el hombre europeo, en cierta medida, en cierta forma, también es un salvaje, ¿no? Claro, ahí hay algo de clasismo de Voltaire, donde se está decidiendo a las clases populares, a las clases, digamos, menos educadas, ¿no? Donde diría que es que el salvaje es una figura antropológica que estaría presente inclusive en el mundo europeo, ¿no? No sería la excepción en Europa de tener ese salvaje. Ya, pero miren, hay una diferencia bien interesante. Y miren, a partir de aquí, una si quieren ustedes reivindicación del salvaje, se le acercaría un poco más a Ozono, es que miren, el salvaje, con todo de repente sus defectos, con todas sus dificultades, es un hombre libre, es un hombre que vive de forma autónoma, es un hombre que no está sometido a las leyes, a la autoridad de otros hombres, ¿no? El salvaje puede darse lujo, puede darse, digamos, la forma de vida donde él se manda solo, ¿no? Eso es lo que a Voltaire le parece bueno, le parece fascinante y le parece que es algo que pone en superioridad moral al salvaje, ¿no? Entre comillas, pues, bueno, ahí digamos un término de la época, un término ya en desuso, un término ya superado, ¿no? El término, las palabras digo, salvaje, ¿no? Los pretendidos, estamos leyendo, los pretendidos salvajes de América son soberanos, que deciden embajadores de nuestras colonias trasplantar su territorio por la avaricia del esclavo. Se refiere ahí pues a Norteamérica, ¿no? Y como digamos, en el siglo XVII había una especie de convivencia tensa, conflictiva, entre los pueblos originarios de América del Norte y los protestantes, los inmigrantes, ¿no? Y eran todavía una gran minoría, una minoría, una minoría, y había como algo así como que relación, trato de pueblo a pueblo, ¿no? Los salvajes de cualquier conocen el honor del que los salvajes acá, de Europa nunca nada oyeron, ¿no? Tienen una patria, la aman, la defienden, hacen tratados, combaten con valor y hablan frecuentemente en una energía heroica. Hay una respuesta más bella en los grandes hombres de Chicago que la de este jefe canadiense a una nación que le proponía seleccionar su territorio. Dice, hemos nacido en esta tierra, nuestros padres se han enterrado en ella. Podemos decir diferentes de sus padres, levantados y muy contentos con la tierra extranjera. Los canadienses eran espartanos, en comparación con los saludos que defienden sus aldeas y los ciudaditas que se embotan en muchas ciudades, ¿no? Entonces, ahí no hay una consideración negativa del salvaje, por el contrario, Voltaire pone al salvaje como un hombre honorable, como un hombre que defiende su libertad, como un hombre, miren, muy interesante esto, que está arraigado en la tierra, un hombre que defiende su territorio, un hombre que no vende, que no denuncia, que no sale de su territorio, ¿no? Sí, digamos así, en términos políticos, un hombre que es patriota, un hombre que se apega al pueblo donde nació, ¿no? Y esto es una cuestión que Voltaire ahí lo explica, porque el salvaje se siente ligado a la tierra, porque la tierra es tierra de pasado, y sus antepasados están en esa tierra, ¿no? De esposa que en esa tierra, ¿no? Muy bien, sigamos acá. Y la comparación no se poca monta, ¿no? Ahí Voltaire los compara al menos con los espartanos, ¿no? Una figura de gran valía para el diario, para el imaginario europeo. Bueno, en general para el imaginario europeo. Digamos acá, ¿cómo definís como salvajes a unos animales con dos pies, que a veces caminan sobre sus manos, aislados, errando por los bosques, ¿no? Selvajes, que se acoplan a la aventura, que olvidan a las mujeres de asesinero, que no conocen hijos ni padres, y viven como brutos, sin el instinto ni los recursos de las bestias? He escrito que tal es el verdadero estado del hombre, y no hemos hecho más que degenerar miserablemente desde que lo dejamos. Yo no creo que sería solitaria atribuirlo a sus padres que una naturaleza humana. Ahora, miren, aquí quiere estar aludiendo a un gran debate de esa época, a si existió y cómo es el hombre natural, ¿no? ¿Qué significa esto? Miren, la idea es que el hombre que hoy día vemos, conocemos, el hombre que hoy día es parte de nuestro mundo social, es un hombre ya deformado o ya influenciado por la cultura, ¿no?
Hoy en día, si nos estudiamos sobre todo muchas cosas que son producto de la cultura. Muy bien, pero existirá un hombre natural, un hombre antes de la cultura. ¿Cómo sería el ser humano si le quitamos, no sé, la religión, la política, la educación, la cultura, ¿no? ¿Cómo sería el hombre en su estado natural, en su sola naturaleza humana? Ya, ese es el problema que quieren resolver Voltaire, Rousseau, inclusive Kant, ¿no? El debate llega hasta Hegel, ¿no? Ya, es un poco la pregunta, ¿cuál es la verdadera naturaleza humana? Por ejemplo, Rousseau va a decir, el hombre natural, el hombre sin instituciones, el hombre sin cultura, es bueno por naturaleza. Es un hombre noble, cándido, generoso, ¿no? Ahí Rousseau forma lo que se llama el mito del buen salvaje. En cambio, Voltaire no está de acuerdo, ¿no? Voltaire considera que la naturaleza humana, o sea, el hombre desprovisto de todo aquello que la cultura le da, se vuelve un hombre egoísta, un hombre parado, un hombre que solo piensa en sí mismo, ¿no? La antropología en esta época moderna, en este mundo moderno, tiene como que dos grandes vertientes, ¿no? Unos que suponen una positividad, un optimismo en la condición humana, como Rousseau, ¿sí? En cambio, hay filósofos como Voltaire, como Hobbes, como Maquiavelo, que más bien van a considerar que el hombre es malo, que el hombre es egoísta, que el hombre solo piensa en sí mismo, ¿no? Muy bien. Pero es, digamos, un tema abierto, ¿no? Un tema que en ese momento era un gran debate, ¿no? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? ¿Cuál es el estado natural del hombre, ¿no? Bien. ¿Qué queremos sacar? Es que tenemos escrito que tal es el verdadero estado del hombre, ¿no? Claro, ¿cómo sería el hombre? El hombre es un animal, el hombre es una criatura tosca, salvaje, troglodita, ¿no? No hay ya en el hombre algo natural como, no sé, ciertos derechos, ciertos pensamientos. A ver, sigamos acá. Estamos, dice Voltaire, estamos, si no me equivoco, en primera fila entre los animales que viven en manada, como las abejas, las hormigas, los castores, las gallinas, etcétera, ¿no? Si encontramos una abeja errante, debemos concluir que esta abeja está en estado de pura naturaleza y que las que trabajan en el panal han incinerado, ya. Voltaire sí, no cree que el hombre sea un animal solitario. En la época de Voltaire estaba de moda plantear la idea de que el hombre es un animal insaciable, un animal que no le gusta a la sociedad, un animal que es más bien individualista, ¿no? Muy bien. Voltaire dice, no, la naturaleza pone al hombre dentro de los animales sociales, dentro de los animales gregarios. El hombre tendría como naturaleza vivir en sociedad, aunque objetivamente, y por eso necesita la tolerancia, ¿no? Pero el hombre es social, ¿no? Y lo compara ahí, pues, ¿no? Con las abejas, gallinas, hormigas, etcétera, pues, ¿no? Y miren, el hecho de que encontremos una excepción, encontremos un caso, no sé, de una abeja solitaria, no significa que todas sean solitarias, es una excepción, ¿no? Que sería, digamos, lo que hay que considerar. Sigamos acá. Y acá, miren, después está la idea de la solidaridad, de la, digamos, sí, del sentimiento gregario como algo natural en el ser humano. Ya, dice, todos los hombres viven en sociedad, todos los hombres viven en sociedad. Se puede inferir de estos que antaño lo hicieron, no sería como si se dedujese que si los todos actualmente tienen cuernos es porque no tuvieron antes. El hombre en general ha sido siempre lo que es. Esto no significa que haya tenido siempre bellas ciudades, cañones de 80 libras, óperas cómicas y conventos de religiosas, pero siempre ha tenido el mismo instinto que lo lleva a amarse a sí mismo, en la compañía de su placer, en sus hijos y sus nietos, en las obras de sus manos. Esto es lo que no cambia jamás, de una extremidad del universo a la otra. Y si el fundamento de la sociedad existió siempre, hubo entonces siempre alguna sociedad. No hemos sido hechos para vivir a la manera de otros, ¿no? Lo último. No hemos sido hechos para vivir de modo solitario, como osos, como lobos, ¿no? Que viven solos en el bosque, cazando, etc. No, no.
los hombres tenemos una naturaleza, diría Voltaire, social, grupal, ¿no? Aquí miren esa frase, el hombre siempre ha sido lo que es. Eso es una concepción metafísica, que supone que hay algo inmutable, supone que hay algo que no cambia en el ser humano. Para Voltaire sería la naturaleza social del hombre. Pero ojo, mucho cuidado. Hoy en día, ya en el siglo XXI, ¿sí? No tenemos los filósofos, en general, la filosofía rechaza la idea de naturaleza humana. Hoy en día la filosofía está muy influenciada por una tendencia, una actitud postmetafísica, postmoderna, que no aceptaría ya discursos que proponen naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en buena cuenta ya no creemos en la metafísica. Ya la metafísica es una actitud, un pensamiento, una concepción que se ha cuestionado, que se ha realizado, ¿no? Que se ha deconstruido, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero en filósofos del pasado, del mundo moderno, ilustrado como cualquier, todavía encontramos esta idea de una naturaleza humana. Inclusive en Kant encontramos la idea también de una naturaleza humana, ¿no? Pero ya a partir de Hegel ya se deconstruye esto. A partir de Hegel es que ya no se habla de naturaleza humana, se critica esta idea, ¿no? Y filósofos como Marx, por ejemplo, ya rompe totalmente con la idea de naturaleza humana, ¿no? Marx concibe, por ejemplo, que el hombre es un conjunto de relaciones históricas que siempre están en un proceso. No hay algo así como lo inmutable, lo permanente del hombre, no. Todo el hombre está cambiando, ¿no? Muy bien. Pero lo que es lo que dice Voltaire, hay esta naturaleza humana, es lo fijo, lo permanente en el hombre, que puede todo alrededor cambiar. Puede cambiar la política, la economía, la religión, pero se mantiene esta naturaleza. Miren, esa naturaleza humana miren, es el egoísmo. El hombre es egoísta. El hombre se quiere, se ama a sí mismo. Pero ojo, este amor a sí mismo se mediatiza por el amor a la esposa, a los hijos, a lo que el hombre hace. Es decir, yo me amo a mí mismo amando a mi esposa. Yo me amo a mí mismo amando a mis hijos. Yo me amo a mí mismo amando lo que hago. No es el me amo a mí mismo y solamente a mí mismo, pero que eso sería vacío y fructífero, eso no tendría sentido, ¿no? Es la idea que me amo a mí mismo a través de los otros y en los otros, ¿no? Así, este egoísmo más o menos puede convivir, más o menos puede tener cierto lugar, cierta, digamos, es así, cierta importancia social. Y se considera que en esa época, ya dado que aparecía, que desarrollaba el capitalismo, hay como que toda una onda, como que toda una intención de interpretar positivamente el egoísmo, ¿no? Contemporáneo con Voltaire es un filósofo ilustrado, pero ya de Inglaterra, llamado Mandel, ¿no? Y Mandel tenía la idea de que el egoísmo, de que la avaricia y también se volvían una virtud, ¿no? De que la avaricia podía llevar a los hombres a hacer negocios, hacer empresa, donde ellos querían enriquecerse, donde el hombre quería enriquecerse, pero esto repercutía en trabajo, en empleo, ¿no? Que beneficiaba a otras personas. Es decir, siendo egoísta, yo puedo hacer el bien. Siendo egoísta, puedo contribuir con el mundo, ¿no? Y la idea de Mandel, que es una idea que expresa la nueva forma de pensamiento del capitalismo, y que también se expresa por su lado en cualquier, ¿no? La idea de que el egoísmo es algo bueno y que no está reñido, que no está opuesto con la idea del hombre como ser social, ¿no? Porque el hombre se ama en los otros, el hombre se ama en sus congéneres, ¿sí? Bien, compañeros y compañeras. Así llegamos a la final de esta lectura. Y entonces, como una especie de recapitulación, el texto de Voltaire nos muestra, ¿no? Una forma de entender la historia humana basándose en la antropología, en el conocimiento de lo que es el hombre, ¿no? Una evolución de la historia humana también considera cómo pasamos de la ignorancia a la ciencia, de la religión al conocimiento, ¿no? Ahí también Voltaire nos hablaba de las razas humanas, ¿no? De cómo fue el principio de la humanidad, ¿no? De esos pueblos salvajes que estarían al inicio de todo, ¿no? Bien, compañeros. El texto es muy interesante, lo tienen ustedes también ahí compartido, colgado en la carpeta, en los archivos, ¿no? Los archivos tienen el texto tanto de Vico, la ciencia nueva, como también el texto de Voltaire, la filosofía de la historia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos visto? ¿Algo que les gustaría agregar, que les gustaría sumar en lo que hemos discutido?
¿Alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien, a ver, adelantemos con una cosita que vamos a ver ya las próximas clases, ¿no? Ya para las próximas clases, para la siguiente semana, vamos a ver ya las filosofías de la historia de Kant. Kant es muy importante, Kant es trascendental para el tema de la historia, aunque Kant mismo no tenía este tema como su principal interés, ¿no? Kant estudia la historia de modo secundario, de modo, diríamos, esencial, ¿no? Y para hablar de Kant vamos a compartir también unos textos, ¿no? Vamos a centrarnos en algunos textos, ¿no? En el texto titulado Idea para una historia universal, un claro cosmopolita, digamos, su principal contribución al tema de la historia, ¿no? Vamos a ver algo del tema de la ilustración, cómo Kant entiende la ilustración. Kant tiene una concepción propia de la ilustración, ¿no? Tiene un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Un texto breve, simpático, interesante, ¿no? Luego vamos a centrarnos en un texto que se llama El probable inicio de la historia humana, ¿no? Una lectura, van a ver, bastante importante, ya que plantea una concepción racionalista ilustrada del Génesis, ¿no? Kant va a tomar el Génesis, va a tomar este libro sagrado, este libro, pues, inicial en la Biblia, y lo va a interpretar de forma racional. Va a dar una versión de la historia sagrada, pero de acuerdo a lo que él considera debió haber pasado, no a lo que la religión, no a lo que el mito dice que pasó, ¿no? Tengamos en cuenta que Kant, a su forma, a su modo, sigue también algunas ideas de Voltaire, ¿no? Sobre todo sigue con esta crítica, con esta rechazo de la ilustración, ¿no? Ya. Y después de ver eso, ahí sí nos vamos a centrar, permítanme que pantalla, ahí sí nos centramos en el texto de Kant titulado, pues, las ideas para una filosofía las ideas para un historia universal en clave cosmopolita, ¿no? Les muestro, les comparto aquí el DPT y luego lo podemos también colocar en el plazo, ¿no? Pero este de acá es el, a ver, este DPT es el de las ideas para la historia universal, ¿no? Ya lo vamos a ver la próxima semana, igual vamos adelantando algunas, ¿no? Ya, eso es la casi de ustedes, ¿no? Ahí está el tema, idea de una historia en clave cosmopolita. ¿Sí? Es una respuesta, una crítica a Herder, un filósofo que seminario vamos a conocer, ¿no? Vamos a ver algunos temas ahí. Y el texto se estructura en principios, como en aforismos, como en partes, ¿no? Ahí leemos algunos extractos, explicamos, comentamos, ¿no? Pero sin embargo, yo le recomendaría leer el texto, leer el libro de Kant, ¿no? Lo vamos a dejar ahí en el plazo para que ustedes puedan visualizarlo y puedan darle una leída y luego ya, claro, compartir sobre el tema, teniendo usted la posibilidad como un facilitador, como una forma de abreviar esto, ¿eh? Bien, pues, a ver, un par de cosas ya de carácter más práctico. Vamos a colocar la grabación de este tema. A ver, en lo que es evaluación, en lo que es notas, chicos y chicas, hemos dejado